Hello. Do you want to play with me? Sure. You want me to help you with your groceries? El Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento presenta su programa estelar, Noche de Oración. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón. Jeremías 29, 12 y 13. Dirigido y producido por el hermano Julio Guevara, pastor asociado. Si tienes una petición de oración, escríbenos ahora mismo. Queremos orar por ti. A Dios, gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios porque nuevamente el Señor nos da la oportunidad de poder estar en esta transmisión de Noche de Oración. Damos gracias a Dios porque las misericordias de Dios son cada día mejor en nuestras vidas. Gloria al Señor. Somos el Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento y estamos ubicados en la 2114 Northwest 21 Calle, Miami, Florida 33142. Si tienes una petición de oración, hermano, vamos a pedirles que nos escriban. Vamos a estar orando al finalizar de la transmisión, de la reflexión de la palabra. Y si tienes un testimonio en el cual el Señor ha hecho la obra en su vida por medio de este canal, de esta transmisión que hemos estado haciendo, vamos a pedirle que glorifique al Señor y nos envíe ese testimonio, hermanos, para darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el único que se merece toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Puedes compartir también esta transmisión, hermano, con sus contactos, con su familia, con sus amistades, ahí con quien usted lo quiera hacer. Compártala y de esta manera nos va a ayudar a que la palabra de Dios se extienda, así como dice la Biblia, hasta los confines de la tierra, para alcanzar esas almas que quizás no escuchan, no tienen manera de cómo escuchar la palabra de Dios. Usted puede ser una de esas personas que nos ayude a transmitirla por medio de compartir las transmisiones que hacemos en noches de oración y en nuestro culto de jubileo, obviamente. En esta noche, hermano, mi hermano Luis está con nosotros. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, ¿verdad? Hermanos y amigos que están conectados como siempre, ¿verdad? Los viernes en las transmisiones de Noche de Oración. Es un programa de mucha bendición para nosotros y esperamos que de una forma u otra sea también de bendición para ustedes. Amén. Y siempre, ¿verdad? Como nos caracteriza, traemos un tema diferente, traemos algo que puede que esté sucediendo o vaya a suceder o sucedió en la vida de cada uno de nosotros, la de ustedes también, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar un tema, creo que bastante directo, ¿verdad? Porque el tema de hoy se llama la madurez del cristiano. Amén. Y vamos a empezar, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18. Yo creo que este es un tema bastante controversial, ¿no? Porque muchos pensamos que porque tenemos 60 años somos más maduros que el que tiene 15 o 18 o 20. Pero no es eso lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento, hermanos, la madurez de nosotros los cristianos, la Biblia nos enseña que crezcamos, dice, con madurez hasta la estatura de Cristo. Pero el tener la madurez en nosotros los cristianos, hermanos, no significa tener carácter. Tener madurez en el cristianismo significa que ya no vamos a tomar la leche, ya no vamos a esperar un mensaje de la palabra de Dios que nos venga a enseñar
a cómo comportarnos en la calle, fuera de la iglesia, sino de que crezcamos con madurez en el Señor. O sea, que las cosas las miremos de otra manera, a otro nivel. No podemos estar recibiendo solamente que nos den esa lechita como un niño recién nacido, como cuando llega un cristiano a la iglesia, ¿no? O una persona por primera vez a la iglesia, primera vez que acepta al Señor, que levanta su mano, que dice yo acepto al Señor como mi Salvador. Esto es de una manera que le vamos a dirigir a ese hermano que está empezando hoy, le vamos a empezar a decir cómo él va a empezar a gatear, como un niño recién nacido, cómo él va a empezar a gatear, cómo él va a empezar a enfrentar las cosas, lo que la gente le puede decir, que no se sienta mal, porque la gente le puede decir cristiano, aleluya, lo que suele decir la gente del mundo. Sino ya un cristiano maduro, hermano, se trata de que tengamos un carácter de cristiano, así, de cristiano, de un hijo que verdaderamente sabe qué es estarle sirviendo a Dios, qué es lo que la palabra del Señor nos enseña y lo duro que a veces suele ser esta palabra. Eso no está en el que el predicador nos dio duro hoy y que la palabra... No, Pablo dijo en cierta ocasión, qué dura es esta palabra. Amén. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la puede recibir? Y esta es una de las cosas que nosotros como cristianos deberíamos ya, dice la palabra, deberíamos ya ser maestros en vez de ser niños que estamos tomando leche en vez de comernos una comida sólida. Amén. Una comida sólida puede ser un arroz, una carne, que es algo fuerte, algo grueso, algo que sustenta. Ya no vamos a poder estar tomando solamente el decirle, oh hermano, para ser cristiano tiene que arrepentirse, tiene que saludar a los hermanos con un Dios te bendiga. Esos son los primeros pasos de que nosotros tenemos que dar. Pero para un cristiano maduro, la madurez no viene porque digamos que tenemos 40 años de estar en el Señor. La madurez viene de la decisión que yo tomo para verdaderamente servirle a Dios. Porque amén, muchas veces los que tenemos 40, 50, 60 años arriba de edad, nos creemos más maduros que el que llegó ayer a la iglesia. Y no es eso lo que la palabra del Señor nos dice. Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, crecemos en gracia para con el Señor, estamos madurando. Porque ya no van a ver los rudimentos que van a llegar a nosotros, ¿no? Y nos van a hacer correr de la iglesia, salirnos de la iglesia con cualquier cosita que nos digan, o con cualquier cosita que escuchemos, o con cualquier cosa que nosotros miremos. Porque somos buenos y expertos para mirar las cosas malas que suceden adentro de la iglesia, pero no vemos la gracia de Dios que es la que nos tiene que cubrir día a día. Dale. Amén. Este no es, como decía mi hermana Salvadora, es un tema controversial, pero a la vez queremos dejarle claro que no es una manera de atacar al cristiano, no. Es una manera de hacer ver, ¿verdad?, a los que todavía no han entendido lo que significa la madurez del cristiano. Amén. Como seres humanos, yo siempre hago la relación, la vida natural y la vida espiritual. Nadie nació siendo cristiano. No ha habido ni uno que haya nacido siendo cristiano. Nacimos como seres humanos normales. Y en el proceso normal del nacimiento hay un proceso de crecimiento. Y el proceso de crecimiento empieza desde el nacimiento. Perdón, desde que se concibe. Empieza a crecer dentro del vientre de la madre. Así empieza el cristiano, dentro del vientre o dentro de la iglesia.
¿verdad? Entonces, después de que ya lo dio a luz, hay un proceso hasta que empieza a ir al colegio o a la escuela. Pero en ese proceso ha pasado diferentes situaciones, ha gateado, ha caminado, se ha caído, se ha roto la piel. Son procesos del crecimiento en la vida natural. Amén. En la vida del cristiano. No crea que no pasa lo mismo, sí pasa lo mismo. Pero es un proceso natural, tanto del ser humano, crecer, desarrollarse, como del cristiano también, dentro de una iglesia, que tiene que crecer y adquirir conocimiento. Algo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Y a veces lo relaciono, tal vez de una manera poco común. Yo siempre digo, dime con quién anda y te diré quién eres. Y eso, yo digo, eso es bíblico, porque de una forma la Biblia lo dice de otra manera, ¿verdad? Yo lo digo parafraseado conforme lo que nosotros escuchamos o decimos. Otro es, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Son dichos que nosotros tenemos, Gloria a Dios. escuchamos, y hasta cierta forma, y estoy hablando en el sentido natural, ¿verdad? Estoy hablando en el sentido natural, como persona, como ser social. Pero en el cristianismo, o en el desarrollo de la vida del cristiano, no crea que esto es ajeno. Pasa siempre lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque si yo, oiga bien, si yo siendo cristiano, si yo habiendo aceptado, como decía mi hermana Salvadora, habiendo aceptado la palabra de Dios, el tiempo va transcurriendo, el tiempo no se detiene. Y en este tiempo que yo estoy dentro de la iglesia, o usted está dentro de la iglesia, usted va a crecer. Y cuando digo crecer, estoy hablando del tiempo. Oiga bien, estoy hablando del tiempo, no estoy hablando del conocimiento. En ese tiempo, usted está obligado, oiga bien, obligado a aprender, como dice segunda de Pedro, a crecer. Usted tiene que aprender a crecer. Oiga bien, ¿y cómo va a aprender a crecer? En la gracia de Dios. Amén. Dice la Biblia que nosotros, los cristianos, tenemos que hallar gracia ante los ojos de Dios. Y luego dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese texto? Así de manera en español o entendible. Que mientras usted y yo no nos preocupemos por conocer el desarrollo, la vida, la muerte, la resurrección y las promesas que hay en la Biblia por medio de Jesucristo, nosotros no vamos a crecer. ¿Por qué no vamos a crecer? Sencillo, porque no nos vamos a dar cuenta de lo que nos es bueno y de lo que nos es malo, de lo que nos hace cada día más maduro espiritualmente, o que nos puede llevar a la madurez, o lo que nos puede llevar a lo contrario de eso, ¿verdad? Y dejo a mi hermana Salvadora. Gloria a Dios. El primer punto, hermano, de esta noche, ¿qué es la madurez bíblica? Vamos a ir ahí al libro de Efesios, capítulo 3, y el versículo, Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, hermano, el ser un cristiano maduro no quiere decir que tiene que ser un cristiano perfecto. Solamente necesita ser un cristiano que verdaderamente sepa lo que usted está haciendo. En el camino, el niño empieza a gatear, pero ya después el niño empieza a sentarse, empieza a querer tener la curiosidad de cómo se va a parar, cómo va a pararse en la cunita, cómo va a pararse apoyado de una silla, de algo. Nosotros, hermanos, tenemos que, apoyarnos en la palabra de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe.
Muchas veces es difícil llegar a este nivel, porque sí, siempre vamos a ver quienes tenemos un poquito más de fe y siempre vamos a tener quienes oren por mí porque yo no lo tengo. Entonces, de eso se trata, sí, la madurez del cristiano, que cuando nosotros miramos a alguien decayente en fe, nosotros lo levantamos, ahí empieza la madurez, porque vamos a unirnos, a que tengamos ese mismo nivel de fe, ese mismo nivel de apoyo, ese mismo nivel de cómo llegar y luchar por obtener esa estatura de la que la palabra del Señor nos manda. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios por medio de la palabra, por medio de la relación que podamos tener con Él. Amén. Y ahí es que lo vamos a conocer. No estamos esperando verle personificado, una persona que se levante y se pare ahí frente a nosotros. No. Estamos esperando con el conocimiento que el Espíritu Santo nos da, la revelación que el Espíritu Santo nos da, la intimidad que podemos tener con Dios, es la que nos va a mostrar verdaderamente y nos va a llevar a obtener ese conocimiento delante de Dios. Dice, a un varón perfecto. O sea, la palabra del Señor, hermanos, a nosotros los cristianos no nos manda a ser mediocres. No, Señor. No nos manda a ser cristianos mediocres. Nos manda a ser cristianos verdaderos. Cristianos que verdaderamente lleguemos, alcancemos esa estatura. Y no quiero decirle de que el ser un cristiano mediocre, pues usted no va a poder llegar a tener ese nivel alto también para poder obtener esa estatura del varón perfecto. Sí, lo puede. Sí, claro que sí, hermano. De ahí venimos todos. Empezamos en un nivel y vamos en otro nivel. Amén. Cada vez, cada día, hermano, nosotros tenemos que llegar a obtener la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, si llegamos a tener la perfección de Cristo, si llegamos a tener la medida de la estatura de Cristo, hermanos, estamos caminando, estamos yéndonos por el camino de la madurez. Amén. La madurez, hermanos, no se obtiene de un día para otro. No. ¿Sabe qué nos enseña a ser maduro, hermano? Los procesos también que pasamos. Amén. Los procesos de no tropezar en el camino. Los procesos de escuchar o ver las cosas que a mí no me agradaron, pero yo sigo adelante porque yo quiero obtener la madurez. Yo quiero obtener la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros lleguemos a obtener esa estatura, esa plenitud, vamos a poder decir que somos cristianos maduros. Amén. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. O sea, la podemos alcanzar. ¿Vamos a pasar momentos difíciles y duros? Sí, hermano, claro que sí. Y se vale caerse, se vale volverse a levantar. Decayó su fe, pero se vale volver a adquirirla nuevamente y afirmarse para seguirle sirviendo a Dios. Amén. Voy a recitarles el versículo que sigue de Efesios 4:13. Voy a tomar en cuenta el versículo 14, porque mi hermana Salvadora hacía énfasis en cuanto a la unidad, el conocimiento y la altura y la plenitud de Cristo. Pero ¿para qué eso? ¿Para qué? Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, Amén, llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Oiga bien, no dice de la mentira, no, dice del error. Cuando nosotros leemos este versículo 14, habla del proceso de crecimiento de un niño. Mi hermana Salvadora decía, el niño tiene que empezar a gatear, el niño tiene que empezar al proceso de caminar, pero para eso, oiga bien, un niño se tiene que alimentar bien para que en el tiempo determinado los huesos, las articulaciones y todo lo que le compone su cuerpo tomen la fuerza para hacerlo. Amén. En lo natural, en un niño desnutrido va a dilatar el doble o mayor tiempo para gatear o para caminar. Eso depende de quién, de la madre o el padre. Entonces, es responsabilidad del papá y la mamá alimentar bien un niño para que el proceso de crecimiento sea bueno. Amén. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba pasando por una situación de niñería. O sea, como decía mi hermana Salvadora, tenían 40 años, 30 años, no sé cuántos años tenían. Pero era alguien al que se le podía decir con autoridad que no se volvieran niños espiritualmente, porque ya no lo eran, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso? De que ellos escuchaban una cosa y se la creían y caían en el error porque no era lo correcto. Escuchaban por otro lado otra doctrina y se hacían a esa doctrina. Y entonces viene Pablo y le escribe, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso. Y si se quiere, por eso le decía que era un tema controversial para muchos, porque a veces cuando uno toca este tema en la iglesia, se sienten o nos sentimos, ¿verdad?, lastimados, porque eso parece como que es con nosotros, pero sentimos que es para nosotros cuando estamos en esa edad o en ese nivel de niñería. Amén. Pero si usted y yo tenemos la mente de Cristo, una mente firme, en cierto momento Jesús les dice, el que quiera venir después de mí, tome su cruz y sígame. No le rogó, oiga bien, no le rogó a nadie. ¿Por qué? Porque estaba hablando con unos discípulos a los que él ya había instruido, a los que él ya había alimentado, para que soportaran este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque lo que le venía en el futuro era mayor. Si ustedes revisan en la Biblia, van a encontrar la muerte de cada uno de los discípulos, que no fue nada bueno, ¿verdad? Fueron muertes incluso hasta de desmembramiento, quemado en aceite, diferentes maneras de morir. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Lo estaba preparando en la antesala del crecimiento del día de mañana cuando él ya no estuviese. Entonces, Amén. ¿qué pasa? Efesios, ¿verdad?, 4:14, no nos dejemos engañar incluso por lo que muchos están en la iglesia sentados a la par suya, sentados a la par mía. Si este vino y me distrajo, si este vino y me dijo algo que no es bueno, dice la Biblia, oílo todo y retener lo bueno. Amén. Yo voy a escuchar, lo voy a escuchar por educación, pero si es bueno, me lo quedo. Si es malo, bye bye. Esto no es para mí. Amén. Porque yo no voy a seguir siendo un niño. Usted no va a seguir siendo una niña o un niño espiritualmente. ¿Por qué? Eso puede detener su crecimiento. Y un niño que tiene su crecimiento, no le cuento cómo va a quedar un niño. Y solo hablar en lo natural. Un niño mal alimentado, o un niño que los padres lo descuidaron, ¿verdad?, en la alimentación, es un niño que va a entrar en una estadística de los niños desnutridos. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar con él? Es todo un proceso. Su desarrollo mental, su desarrollo intelectual, su desarrollo físico, su desarrollo emocional, todo eso se va a venir dañando por una mala alimentación desde la niñez. Por eso es que hoy en día la iglesia, ¿verdad?, hoy en día la iglesia, y nosotros somos de esto,
hablamos las cosas tal como son. Y por eso estamos aquí hoy hablando la palabra de Dios con tal libertad. Si a uno le gustó, Dios me le bendiga. Y si le gustó, que eso sea para su crecimiento. Amén. Pero nosotros no podemos callarnos ante tal situación. Porque la Biblia nos dice que nosotros los que sabemos un poquitico, Dios nos los va a demandar el día de mañana. Porque si no, la Biblia me dice, mejor no me hubieras conocido. Mejor no me hubieras conocido. Mejor es que no me hubieras conocido. Porque si sabiendo hacer lo bueno, y lo bueno es hablar la palabra de Dios, hablar, instruir a las personas, que no sigamos siendo niños, entonces Dios nos los va a demandar a nosotros. Hermana Salvador. Tienes saludos ahí. Vamos a saludar, ¿verdad? En esta noche a nuestro hermano José Torres, conectado desde Connecticut. Dios le bendiga y bendiga todo su entorno, mi hermano José. A nuestra hermana Elisa Pineda, a nuestra hermana Azucena Linarte, a nuestro hermano Leonor Hernández, a nuestro hermano Roger Castro, a nuestra hermana Grey Gadea, a nuestra hermana Verónica García, a nuestra hermana Elisa Munguía, Amén. a nuestro hermano Elvis Monte, a nuestro hermano Juan Rodríguez y a nuestro hermano y queridísimo hermano Santiago Gómez. Dios me le bendiga, hermano Santiago. Gloria a Dios. Vamos a ir al segundo punto, hermanos. Inmadurez versus madurez. Vamos a ir ahí al libro de Hebreos, capítulo 5, el versículo 11 al 13 vamos a leer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. Wow. La inmadurez, hermano. Hablamos primeramente de lo que era la madurez. Fue el primer tema, ¿no? Pero la inmadurez, contra la inmadurez, nosotros podemos darnos cuenta que la palabra nos enseña. Ahí es donde dice, ¿no? Dice, hay tanto que hablar de la madurez y hay tanto que decir de la inmadurez. Pero cuando nosotros nos volvemos inmaduros, dice que venimos a ser un niño. Y un niño no tiene derecho ni de opinar, ni de hablar la palabra porque es inexperto, porque lo que está tomando es leche. Y esto, como decía mi hermano Luis al inicio, ¿no? Esto no solamente es, hermano, que vamos a ser maduros para servirle a Dios. Es también para que no nos dejemos llevar por vientos de doctrinas, de otras cosas que vienen muchas veces, ¿no?, a hablarnos. Nosotros tenemos que conocer, por eso la palabra del Señor al inicio, allá en 2 de Pedro nos hablaba de conocimiento de la palabra. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Muchas veces, nosotros como cristianos, como no nos conviene que la palabra nos corrija, nos hacemos sordos. Porque cuando no queremos, la palabra nos está enseñando, pero cuando nos está dando donde nos duele, no la queremos escuchar. Entonces nos volvemos muchas veces sordos. Amén. O sea, no escuchamos. Dice ahí, tardos para oír, porque no estamos escuchando cuando la palabra nos está corrigiendo. Dice, porque debiendo ser ya maestro, o sea, una persona adulta en el Señor, una persona que no llegó ayer a los caminos del Señor, sino que ya por lo menos tiene 5 años, ya tiene que ir empezando a ser una persona madura, porque ya debió haber leído de la palabra que es necesario ya dejar de ser un niño para comer la comida sólida. Dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, pasamos 40 años, hermano, en la iglesia y seguimos siendo niños.
¿Por qué? Porque vino una palabra que vino el predicador y la dijo, y como me tocó lo que mi ego, entonces ya dejé de ir a la iglesia. Esa es la inmadurez. Porque no hicieron lo que yo quería que hicieran, y entonces no miré que me pusieron atención, mejor me voy. Eso es pura niñería. Dice, debiendo ser ya maestro, volvemos a ser niños. O sea, y volvemos a querer tomar la leche como el alimento espiritual, o sea, la palabra suave, la palabra donde siempre se nos esté pasando la mano y se nos esté diciendo qué bueno es mi hermano, aunque esté haciendo lo peor. La palabra no nos manda eso, hermano. La palabra nos manda a ser hombres y mujeres con carácter firmes, maduros para servirle a Dios. Después de tanto tiempo, dice, tenía necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Usted mira que en su iglesia quizá hoy predica alguien y llevó la palabra que hace 2 semanas atrás vino a predicarla a alguien también, y es la misma palabra. Usted se aburrió de ese mensaje, no le puso atención porque no, ya escuché la prédica y era de lo mismo. Pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos oidores, hacedores de la palabra. Para que no lleguemos a caer en esto de ser tardos para oír. Si se nos dijo, se nos está predicando hoy esa palabra y se nos va a predicar mañana y se nos volvió a predicar la otra semana, gloria a Dios porque estamos aprendiendo más, hermano. Y estamos creciendo, estamos madurando. Dice de cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Muchas veces no nos volvemos maduros, sino que nos volvemos inmaduros porque no agarramos la palabra y la rumiamos, como dice la misma palabra de Dios, ¿no? Valga la redundancia. Hay que rumiar la palabra y escudriñarla y sacar lo que me hace lo que va a hacerme crecer, lo que la verdad quiere, la palabra de Dios me quiere enseñar, lo que de verdad quiere Dios que yo aprenda para llegar a obtener esa estatura del varón perfecto. Y todo aquel, dice, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Mire, hermano, cuando nosotros somos niños no tenemos derecho a una herencia, porque no vamos a saber cómo repartirla, ¿no? Cómo administrar la herencia. Amén. Por eso, mientras nosotros seamos niños, hermanos, está en juego, el reino de los cielos en nuestra vida. Está en juego porque por una inmadurez que nosotros hagamos, por algo, una decisión que tomemos sin venir al Señor y pedir una dirección, y que verdaderamente me la confirme 3 veces y tomamos la decisión que yo quería tomar, ahí eso es inmadurez. Eso no se le llama madurez por ningún lado. No hay madurez ahí ninguna, sino que volvió a ser un niño que necesita empezar a comer nuevamente el alimento. Amén. El alimento líquido, que no lo va a sustentar. Y esto hablándolo espiritualmente. Esto necesitamos nosotros comer palabras sólidas para poder crecer. Y luego mañana qué bueno es decirle al hermano que está en esa situación, que yo lo vi, que yo lo veo, que está metido ahí, y poderle decir, hermano, yo sé que vas a salir de eso porque yo ahí estuve. Y la palabra del Señor me enseñó esto, esto y esto. Y por tanto, mira, pase lo que pase, yo sigo sirviéndole a Dios, como dijo el hermano anoche, ¿no? Pase lo que pase, yo sigo mirando de agradar a Dios, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Inmadurez versus madurez. Vea bien. Cuando hablamos de la nutrición, porque de esto se trata, y estamos hablando de la iglesia, estoy hablando de mí y estoy hablando de usted, que somos la iglesia. Cuando hablamos de inmadurez mía o inmadurez suya en lo espiritual, estamos hablando siempre en lo espiritual de la alimentación.
Ahí radica todo de la inmadurez y la madurez del cristiano. Amén. Depende de qué se alimente usted, cómo se alimenta y cuándo no se alimenta usted. O en todo, en mí también. Cuando un niño, y yo siempre lo pongo en natural, cuando un niño no es alimentado bien, con facilidad se enferma. Oiga bien, con facilidad se enferma. ¿Por qué? Porque tal vez tiene 12 años, 13 años, pero está alimentándose como que tuviera 10, 9, 8, 7. Amén. No se está sustentando bien y en su organismo no tiene las defensas para soportar una enfermedad o una dolencia o un virus. Y en el menor momento se va a enfermar. Y puede que ese niño hasta se muera. Yo estoy hablando de lo natural. ¿Verdad? Voy en lo espiritual. Nosotros cuando íbamos a la iglesia somos niños. Pero en la iglesia, oiga bien, en la iglesia yo tengo que llegar a alimentarme para poder crecer. Si la iglesia o el que predica o el que está hablando la palabra de Dios, como en este momento lo estamos haciendo nosotros, somos los encargados de que usted madure. Si usted no quiso madurar, ese es su problema, pero es mi obligación, la obligación de la pastora, del pastor, ¿verdad? Y de todo aquel que predica la palabra de Dios, hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque eso le va a enseñar a usted y me va a enseñar a mí a tener anticuerpos espiritualmente para cuando se nos venga algo que nos quiera hacer daño y nos quiera enfermar espiritualmente. Amén. ¿Qué estoy dándole a entender en palabras más suaves? Si usted viene en el proceso de crecimiento, ¿verdad? Y es instruido, oiga bien, como decía el versículo 17, creced en la gracia y el conocimiento, que es la alimentación que debemos de tener los cristianos. Si usted no se alimentó en la palabra del Señor, usted se va a alimentar en la palabra de alguien más. Y ahí le va a dar el error. Y usted va a caer en inmadurez. Y el inmaduro se enferma espiritualmente. Ay, es que me dijeron esto, me hicieron esto. Y siempre va a tener una razón, un motivo o una justificación para salirse por la tangente y no aceptar que es una persona inmadura en la manera espiritual. Un ejemplo. Si alguien habla o alguien dice vituperios contra otro hermano, contra un pastor, contra un líder o contra el que llegó por primer día y empezó a externar cosas feas, oiga bien, esa persona es inmadura. Es una persona inmadura. Pero de mí depende que lo que estoy escuchando me vuelva un inmaduro también. ¿Y dónde radica la madurez? Donde no pongo oído, donde no dejo que entre a mi mente, de que no entre a mi mente y después salga por mis labios lo que yo estoy pensando, o que lo que entró en mi oído lo haga llegar a mi corazón. Que eso sí es peor. Porque ahí dice que es donde se almacenan los tesoros del ser humano, los tesoros del cristiano. Entonces, por eso, ¿verdad? Trajimos este tema, porque hoy día existen los inmaduros. Y la inmadurez, ¿verdad? Es cuestión de actitud también. Porque de mí depende si yo quiero ser formado, o como dice el Apocalipsis, o quiero ser tibio, o quiero ser frío. O quiero ser caliente, o quiero ser frío. Pero tibio. Dice no. Ahora, ¿cómo uno puede alcanzar la madurez? Alimentándose bien de la palabra de Dios. Nosotros no nacimos aprendidos. Yo les dije al principio, nadie nació cristiano. Ninguno de los que estamos aquí en el estudio nació cristiano. Hemos pasado por procesos, como decía mi hermana Salvadora. Se cayó, levántese. Y si no se puede levantar, hay muchos que estamos aquí, que hemos caído, pero nos hemos levantado. Y estamos aquí de pie todavía porque la gracia y la misericordia de Dios así lo quiere. Pero si fuera con nuestra propia fuerza,
estaríamos todavía tendidos en el ring, por decirlo así, en términos boxísticos. Gloria a Dios. Pero esto que nosotros hemos vivido y estos procesos que hemos pasado nos da hoy día una estabilidad para poder hablar lo que es la inmadurez y lo que es la madurez. ¿Hemos sido inmaduros? Claro que sí. Pero usted y yo vamos a aprender de los errores. Los discípulos que caminaban con Jesús, ¿metieron las de andar? Sí las metieron. Pedro. Y no estoy acusando a Pedro. No, estoy diciendo Pedro es un ejemplo. Y un ejemplo vivo. Así que vamos a alimentarnos con la palabra de Dios. Ahí tenés el libro. Vamos a saludar, ¿verdad?, en esta noche a nuestra hermana Elisa Munguía. Nuevamente la saludamos y testimonio precioso. Esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios edifica y sana. Oiga bien, dice, hermanos, ya terminé mi tratamiento, los quimios y radiaciones. Gracias a Dios me siento bastante bien y solo me falta la consulta. En el nombre de Dios tengo que estar sana. Y nosotros también declaramos sanidad en el cuerpo de nuestra hermana Elisa Munguía. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al último punto, hermano, un poquito rápido, que nos cogió el tiempo, y dice, disciplina para crecer. Vamos a ir ahí a 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo del 5 al 7, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Gloria a Dios. Estas son características, hermano, que nosotros podemos agarrar, actitudes que nosotros podemos coger para que seamos verdaderamente cristianos maduros, para que la madurez de nosotros los cristianos pueda verdaderamente prevalecer en nuestras vidas. Lo bueno es, hermano, que cuando nosotros hacemos la diligencia, el Señor siempre va a estar ahí en medio de nosotros para ayudarnos. Siempre vamos a poder llevar, hermano, la madurez a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas importantes, hermano, que nosotros podemos darnos cuenta que es importantísimo, nosotros como cristianos debemos de tener ese dominio propio. Les voy a resaltar ese porque ya no hay más tiempo. Pero el dominio propio es una virtud, hermano, que nosotros deberíamos de manejar siempre en nuestra vida. El dominio propio nos detiene a tomar acciones que no deberíamos de hacer, a tomar decisiones que no deberíamos de tomar, a mirar qué decisión está bien y qué decisión está mala para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tenemos ese dominio propio, no nos dejamos llevar por la cabeza caliente o por el enojo, la ira que nos haya llegado, sino que tomamos la dirección de Dios. Amén. Si me van trayendo, por favor, la lista. Esa palabra que dijo mi hermana Salvadora, vea que es un balde de agua para los que somos inmaduros o para los que son inmaduros, ¿verdad? Tener dominio propio. Porque cuando uno no tiene dominio propio, y le dije, esto es de actitud. Amén. Esto es de actitud. Y si usted ni yo no tenemos dominio propio, vamos a hacer y decir lo que se nos venga en gana. Y eso es síntoma de la enfermedad de inmadurez. Amén. Y estoy hablándole en términos espirituales. Inmadurez espiritual es no tener dominio propio y hacer lo que a mí se me dice y no sujetarme, no al pastor, oiga bien, no, a la palabra de Dios que viene revelada a través del que está predicando la palabra de Dios. Y quiero hacer lo mío. Y cuando yo empiezo a hacer lo mío, dejo de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Si usted todavía tiene una petición de oración y no nos ha escrito, hermano, escríbanos, que vamos a orar, vamos a pedirle que nos acompañe. Ahí únase con nosotros a estas peticiones. Damos gracias a Dios y la honra y la gloria sea para Dios por el testimonio de nuestra hermana Elisa Munguía. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios, en esta noche, Padre.
Te bendecimos porque tú eres grande, Señor. Te exaltamos porque tú eres Dios todopoderoso, Señor. Gracias en esta noche, Señor, por tu gran misericordia. Gracias por tu gran amor, gracias por tu bondad. Gracias, Dios eterno, porque a ti te ha placido, Señor, que en este día nuevamente, Padre, podamos llevar tu palabra, Señor. Y la podamos llevar, Señor, hasta los confines de la tierra. Así como manda, Dios mío, tu palabra, mi Rey, en el nombre de Jesús. Venimos orando en esta noche, Padre, por la sanidad del niño Jürgen Gadea, Dios. Tú conoces, Señor, cuál es la necesidad que tiene este niño, Padre. Tú sabes, Dios, qué es lo que él está necesitando, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor, lo ponemos en tus manos. Que seas tú obrando, Señor. Que él reciba sanidad conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, Padre. Que seas tú visitándolo, Señor, hasta allá en Nicaragua, Padre. Ahí donde él se encuentra, Señor. Ayúdalo, Padre mío. En el nombre de Jesús. Dios mío, oramos por la vida de nuestra hermana Susana Linarte, Señor. Que tú le des la fuerza que ella necesita, Padre. Que tú seas ministrando su vida, Dios. Que tú seas enseñándole cada día, Padre. Oh Dios, que en medio de los procesos, Señor, tú tienes que ser glorificado siempre, Padre. Señor, gracias, Dios eterno, porque así es tu misericordia. Oramos por la vida de Candy Lazo, Señor. Oramos, Dios mío, para que seas tú tomando el control, Señor, de esta situación migratoria, Padre. Mira dónde se encuentra, Señor. Mira dónde ella está, Padre. En esta noche, mi Rey, oramos a tu misericordia. Acudimos a ti, Padre, porque tú eres el abogado por excelencia, Dios. Tú eres el abogado que no ha perdido batallas, mi Rey. Y en esta noche, Señor, oramos, Dios, para que seas tú el abogado por excelencia de Candy Lazo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la vida de nuestra hermana Verónica García, Señor. Fortalécela, Señor. Mira la situación que ella está pasando con su hijo Noar, Señor. Mira, Dios mío, este proceso que ella está pasando, Señor. Pero en el nombre de Jesús oramos en esta noche, Padre, y declaramos libertad, Señor, en la vida de Noar, Señor. Declaramos libertad, Señor, en la vida de Noar Efraín Espinosa García, Padre. Oh Dios, muchas veces, Señor, la cárcel está en nuestra mente, mi Rey. Oh Dios mío, pero tu palabra dice que si el Hijo del Hombre los libertare, seréis verdaderamente libres, Padre. Declaramos libertad, Señor, para la vida, Dios, de Noar, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por nuestra hermana Carla Gómez, Dios. Tú conoces, Dios mío, lo que ella está pasando, Señor. Tú conoces la situación que ella vive, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que seas tú obrando cada día en su vida, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, a ti clamamos en esta noche, Padre, pidiendo tu misericordia, Señor. Oramos por Editan Velázquez, Señor. Mira, Dios mío, ese cáncer que le ha sido declarado, mi Dios, en su ojo. Oramos para que seas tú quemando, Señor, toda célula cancerosa. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorifícate en la vida, Señor, de Editan Velázquez, Dios mío. Ten misericordia, Señor. Seguimos orando por nuestra hermana Elizabeth Munguía, Padre. Seguimos orando para que seas tú obrando, Señor, en esta consulta que ella va a tener, mi Rey. Y estamos declarando en el nombre de Jesús de Nazaret que mi hermana, Señor, es libre de todo cáncer, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío. Gracias, Señor, porque ella pudo pasar este proceso, Dios, de quimioterapia, Señor eterno. Gracias por las fuerzas que tú le has dado. Gracias por tu misericordia, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Oramos por Luri Izarri, Señor. Mira ese cáncer, Señor, que está dañando su cuerpo, Padre. Oramos en esta noche para que tú quemes toda célula cancerosa en el nombre de Jesús, Padre. De igual manera por José Fermín, Señor. Que ese cáncer se queme, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios mío, por tu misericordia, Señor. Oramos por tu amor y tu verdad, oh Dios. Oramos por la vida de José Hurtado, mi hermano, Señor. Oramos para que seas tú obrando en la vida de mi hermano José, Padre. Mira esa mano, Señor. Mira ese pie, Padre. Mira su cuerpo, Dios mío. Sé tú dándole fuerza, Señor, en esa mano, en esos dedos, para que él pueda recobrar vida en esa mano, en ese pie, en el nombre de Jesús, Padre bendito.
Señor, estamos creyendo, Dios mío, que tú eres un Dios de promesa, un Dios de milagro, un Dios que hace proezas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, oramos, Señor, por mi hermana Ofelia Bustos, Señor. Seguimos orando para que tú fortalezcas su cuerpo, Dios mío, para que tú fortalezcas su mente y su corazón, Señor. Oramos para que seas tú trayendo, Dios mío, nuevamente esa memoria a su vida, Señor. Para que seas tú obrando, Señor, en esas células cancerosas, Señor, que han dañado su cuerpo. Padre, y seas tú fortaleciéndola, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oramos para que mi hermana, Señor, pueda retomar esa quimioterapia, Dios eterno, y pueda creerte a ti, Dios mío, que eres el Dios de lo imposible, que eres el Dios todopoderoso, el que sana toda enfermedad, el que sana toda nuestra dolencia, el que sana nuestras memorias, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que mi hermana pueda creer, Dios mío, que tú eres un Dios de milagros, Señor. Oramos por su mamá, Señor, por María Montiel, Padre. Oramos para que tú, Señor, obres en su mente, en su corazón, Señor. Lleva paz a su vida, lleva paz a su corazón, lleva paz a su matrimonio, Dios, a esa familia, en ese hogar, Señor. Que la paz tuya, Dios mío, reine en sus corazones, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro hermano Santiago Gómez, Padre bendito. Oramos para que tú sigas obrando en la vida de mi hermano, Padre. Oramos, Señor, para que tú seas dándole vida, Señor, a su organismo, Dios eterno, que él necesita que tomen vida, que tomen fuerza, esos riñones, Dios eterno, ese corazón, Señor amado. Glorifícate en la vida de mi hermano Santiago Gómez, Padre. Dios eterno, mi hermano ha confiado en ti. Él ha creído, Señor, a tu anuncio, Dios eterno. En el nombre de Jesús, pasa tu mano poderosa, Dios mío. Y a ti, Señor, te reconocemos que vamos a darte toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Dios mío. Gracias por lo que tú vas a seguir haciendo, Señor. Gracias por cada hermano que está conectado en esta noche, Señor. Gracias por cada matrimonio, en cada hogar, Dios mío. Sé tú obrando, sé tú glorificándote, Dios eterno, en cada vida, Señor. Si hay alguien que escuchó tu palabra, Dios mío, y necesita ser maduro para crecer y arrebatar el reino de los cielos, Padre, oramos en esta noche para que tu palabra haga rema en su corazón y pueda obtener esa victoria, Dios. Pueda llegar a esa estatura del varón perfecto, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por la familia, por los hogares, los matrimonios, los hijos, Dios eterno. Oramos para que tú los bendigas, para que tú les guardes, para que tú renuevas el amor matrimonial en cada pareja, el amor de los hijos hacia los padres, el amor de los padres hacia los hijos, Señor. Oramos en esta noche por tu iglesia, esa iglesia, Señor, por la cual tú vas a venir a arrebatar, Señor, esa iglesia que tú vas a venir a buscar, Padre, esa iglesia sin mancha y sin arruga, como dice tu palabra, Padre. En esta noche oramos por ella, Dios mío, para que se mantenga firme, Dios mío, y te pueda dar a ti honra y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Dios eterno, por cada vida en esta noche. A ti, Señor, te damos honra y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Recíbela porque es para ti, Padre. Gracias, Dios mío. Recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Miguel Santana, ¿verdad? Que ya al final del programa, pero entendemos la situación de él, ¿verdad? Pasa, aunque sea 10 minutos, pero él no se pierde esta transmisión. Saludamos también a nuestra hermana Lidia Narváez, Dios te bendiga, Lidia. A nuestra hermana Argen Rivera. Gómez, Dios te bendiga también, ¿verdad? Voy a cerrar con como inicié. ¿Verdad? Dice, el que es chocollo en cualquier palo es verde, o en cualquier árbol es verde. ¿Por qué le digo esto? El que es maduro, venga lo que le venga, se va a mantener maduro espiritualmente. Y oiga bien, cuando relacionándolo con una fruta, si una fruta está madura, le van a tirar piedra. Y le van a tirar piedra para derribarlo. Pero la persona que lo va a derribar quiere saborear esa fruta madura que vio. ¿Ok?
¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? Llenarse de esa fruta. Entonces dice, ya deberían de ser maestros. O sea, ya deberíamos de alimentar a esos que necesitan ser alimentados. Entonces maduremos espiritualmente cada día. Porque esto no es solo hoy, no. Esto es un proceso hasta la venida del Señor, como estábamos leyendo al inicio. Amén. Amén. Quiero saludar, hermano, a mi sobrina Heidi Medina, que está por ahí conectada, y a nuestra hermana Mercedes Espinosa, hasta allá en Nicaragua. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les invitamos, hermanos, para que se conecten el próximo domingo a las 10 de la mañana a nuestro culto de jubileo a 10 de la mañana, hermano. Conéctese para que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También está conectado por ahí Luis Gonzalo Correa Rivera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar conectados con nosotros. Y si tiene una petición de oración, escríbanos en nuestro Messenger. Déjela por ahí, porque nosotros siempre vamos a estar revisando nuestros correos. Esta transmisión la puede ver también nuevamente por nuestro canal de YouTube. Ahí búsquenos como Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento, ahí lo puede ver. Dios les bendiga en esta noche. Si el próximo viernes el Señor no ha llegado, aquí vamos a estar a las 8 de la noche. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Te agradecemos tu sintonía. Si deseas comunicarte con nuestro ministerio, escríbenos a las siguientes plataformas: restauradosparavencer@yahoo.com, canal de YouTube Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento, en Facebook y Messenger Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento, teléfono 305-200-5976. Nuestras transmisiones, domingo 10 a.m. y viernes 8 p.m. Dirección 2114 Norway 21 Street, Miami, Florida 33142. Bendiciones.